Buenos días a todos y todos. Les damos la bienvenida. Estamos ya en nuestra tercera microcharla de esta última jornada, nuestro ciclo de charlas de la Semana de la Educación Superior para la Sustentabilidad, que estamos organizando como Red Campus Sustentable. En esta tercera microcharla, que se titula Hambre Cero, será presentada aquí por quien nos acompaña, que es Jimena Rodríguez, quien es directora de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad Bernardo O'Higgins. ¿Cómo estás y bienvenida, Jimena? Ricardo, muchas gracias por la invitación en esta semana sustentable y que debiese llevar la sustentabilidad más que a una semana, casi a una forma de vida. Así Así es. que, como bien me presentó Ricardo, directora de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad Bernardo O'Higgins, y el tema taller de hoy día es hambre cero, que está dentro de estos objetivos sustentables de aquí al 2030. Por lo tanto, ya para ir a entrar en terreno, vamos viendo qué va ocurriendo a nivel mundial con lo que es el hambre, ¿ya? Eh, en cuanto a personas que padecen de hambre, llega aproximadamente a 690 millones de personas que sufren esta condición, y si lo llevamos a un porcentaje de población mundial sería casi un 10%, lo cual son números no menores eh, con las repercusiones que tiene la situación de hambre en las personas. ¿Ya? Otra cosa también importante es que estas personas o las personas que padecen hambre también va a ir aumentando año a año. Y este aumento anual es de alrededor de 10 millones de personas por año, lo que si lo llevamos a 5 años aprox, serían alrededor de un poco más de 50 millones, siendo más o menos unos 60 millones. ¿Qué otra cosa también es importante de considerar respecto al hambre, a las personas que padecen, es principalmente qué continentes son los que más prevalencia tienen de esta condición? Y ahí encontramos a Asia y África, en donde en Asia las personas que están en hambre, estas personas subalimentadas, alcanza aproximadamente 400 millones de personas. Y si lo vemos por el lado de África, esta cifra es más de 250 millones. Por lo tanto, estamos hablando de millones de personas que están sufriendo eh, con esta subalimentación. Ahora, ¿qué pasó el año pasado y cuáles son las proyecciones que se vienen considerando aún más la situación de pandemia en que estamos viviendo? Bueno, para el 2019, como les comenté, este 8,9%, que son estas personas que padecen alrededor de 690 millones, pero si van viendo al 2030, que la idea es bajar esta cifra, lamentablemente estas cifras van en aumento, alcanzando casi el 10% de la población mundial, lo que equivale a alrededor de 850 millones de personas que van a estar subalimentadas a nivel mundial de aquí al 2030, lo cual es una cifra crítica en donde se tienen que tomar acciones para ver cómo ir disminuyendo las personas que están subalimentadas. Ahora, hablamos de África y hablamos de Asia, que si nos vamos al gráfico que está al lado izquierdo, lo que comentamos en millones al 2019, que son estos 250 millones en África, el color verde que representa en la distribución del hambre, ojo, en la distribución del hambre alrededor de un tercio, este 36,4%. Ahora, si vemos a lo que es Asia, esta distribución en el continente asiático es más de la mitad, vale decir, el 50, un poco más de la mitad a nivel mundial, tiene
o está concentrado, mejor dicho, en el continente asiático. Ahora, los países que también ahí menos tienen, Oceanía, con un 0,4 no llega al 1%, junto con lo que es Europa y América, principalmente América del Norte, en donde tampoco la cifra llega más allá del 1%. ¿Qué ocurre en nuestro continente? Alrededor del 7% es la población que se distribuye en el hambre a nivel de nuestro continente. Pero como vimos en estas cifras del 2019 y como les adelanté en el gráfico anterior, ¿qué ocurre ya para el 2030? Antes Asia era quien más distribución o más personas que padecían hambre se encontraban en ese continente. Ahora, si se dan cuenta, es África quien va en estas proyecciones a liderar con el más del 50% de la distribución del hambre en ese continente. Oceanía y Europa se mantiene, y en el caso de América Latina y el Caribe, existe un aumento, obviamente esta distribución no es como la que ocurre en Asia y África, pero se espera que aumente en unos 20 millones de personas, lo que equivale a un 1%. Si lo vemos en personas, 20 millones de personas es una cifra considerable. Quizás cuando se ve pensado en porcentaje, un 1% no es trascendental, pero cuando llevamos a 20 millones de personas, 20 millones de vidas de niños con esta condición, es un tema no menor y en el cual hay que tomar y hacerse cargo de esta situación. Ahora, como les comenté, en esta situación pandemia, aquí, ¿qué se espera en lo que es en este escenario de prevalencia de hambre, de subalimentación? Y aquí van las proyecciones en cómo en este 2019 estamos en torno a este aproximado de un 0,7, ¿ya? Pero como van viendo las proyecciones y vemos el pic del 2020, del 2021, van a ir en aumento y eso es algo que hay que considerar y también acá se observa en distintos escenarios, independiente del escenario, de un mejor escenario, de un escenario medio o del peor escenario de cómo transcurra esta pandemia, este aumento se va a dar y es ahí donde hay que utilizar las estrategias que tenemos a mano para ir previniendo o disminuyendo en menor medida este aumento de las personas a nivel mundial con esta subalimentación. Las razones de por qué ocurre la subalimentación, las razones de por qué estas personas padecen hambre, principalmente dado o nacen de tres grandes razones. Uno, el cambio climático, que obviamente impacta a la producción de alimentos. Por otro lado, las crisis económicas, que en este caso esta pandemia va dejando una crisis económica, va generando pérdida de empleos y por lo tanto disminución en la compra de alimentos, y por otro lado también las guerras, que es algo no menor a considerar. Quizás una cuarta razón que se está viendo, que comenzó quizás en Francia, en Hong Kong y aquí también en Chile, son quizás estas situaciones de movimientos sociales y que también de cierta manera podrían ir repercutiendo en lo que es la economía y en esta generación de empleo y eventual compra de alimentos. Viendo las razones, bueno, ¿cómo impacta esta subalimentación, este hambre finalmente en la nutrición? Y aquí tenemos tres grandes impactos a la salud, en donde el rol de este equipo de salud es fundamental. Por un lado tenemos el bajo peso al nacer y como se observa en esa imagen ahí, que es muy potente, como ese menor pesa 1,2 kg, es 1 kilo de arroz, por decirlo de alguna manera, y como en la imagen del lado izquierdo vemos a estos menores con un retraso
en el crecimiento. ¿Ya? Ahí lo vemos de este lado, menor crecimiento y este bajo peso al nacer, que sin duda va afectando este desarrollo neurológico, este desarrollo cognitivo, este desarrollo normal de los órganos a nivel del organismo, y que también va impactando en a un más largo plazo en menor rendimiento académico, y se ha visto que este menor rendimiento académico, por ejemplo, impacta a nivel laboral y eventualmente va impactando también a nivel de tener mejores trabajos. Pero por otro lado también el no alimentarse bien, el estar en esta subalimentación, no necesariamente significa que alguien está bien nutrido de alguna manera. Y aquí también se mezcla el otro gran problema o otra enfermedad de salud pública, que es la obesidad, que por no tener alimentos adecuados nutricionalmente, puedo presentar obesidad, pero no necesariamente voy a tener una adecuada ingesta de ¿qué? De vitaminas, de minerales, por ejemplo. Por lo tanto, es aquí también donde este rol de los equipos de salud juega un rol fundamental, y también algo importante, estos 1000 días críticos, que cada vez se habla más de esta programación fetal, vale decir, el embarazo y los 2 años posterior al embarazo son claves para el desarrollo de la salud de estos menores. Ahora, dicho y presentado estos datos, el impacto, las razones, cómo dentro de nuestra comunidad, en donde nos encontramos ubicados, ir disminuyendo, ir aportando un grano de arena para que el 2030 como meta esta subalimentación vaya en disminución y no vaya en aumento. Y es aquí algunas ideas, algunas propuestas, por ejemplo, utilizar más el uso de estos huertos urbanos, ir generando a partir de estos huertos esta producción propia de alimentos, y que también a la larga va a ir generando un menor también impacto al medio ambiente. Utilizar a los productores locales, favorecer esta economía dentro de la localidad, dentro de la comuna en donde estoy enmarcada, en la que yo me encuentro. Darle otra vida a los restos de alimentos. En esta situación de pandemia obviamente es complejo, no es recomendable, pero una vez que salgamos de esto, por ejemplo, reutilizar las cáscaras, darle a esas cáscaras que no voy a consumir alguna nueva elaboración gastronómica, alguna nueva preparación, por ejemplo. Y aquí viene también a lo cuarto, evitar el botar alimentos, y ahí utilizar las técnicas del congelar determinados alimentos con las medidas de seguridad determinadas para ese alimento, cocinar de acuerdo a lo que voy a comer y no cocinar esto de más, que también va a ir disminuyendo y favoreciendo el no desperdicio de los alimentos. Por otro lado, promover la lactancia materna. Les comenté en estos 1000 días críticos, ojalá los 6 meses, idealmente al año. Es gratis, no hay un costo en esta lactancia materna, por lo tanto no tengo que desembolsar, y quizás considerando en estos países como en África, obviamente tener claro, considerando también estas elevadas prevalencias que tienen de VIH, también utilizando los medios higiénicos para utilizar o cómo dar esa leche materna sin dañar al menor. Y por otro lado, también importante utilizar estas proteínas vegetales, utilizar los cereales, utilizar las legumbres, que tienen un menor valor económico, pero en la mezcla de estas proteínas vegetales se puede encontrar una muy buena calidad, y que me aporte la cantidad tanto de proteína como necesito, así como de estos aminoácidos esenciales que pueden lograr la misma calidad nutricional que una proteína animal, y con un menor también costo económico. Por lo tanto,
para ir ya terminando la presentación, que creo que vamos súper bien en el tiempo, aquí datos de lo que cuesta una dieta saludable. Entonces, cuando queremos combatir el hambre, también tenemos que considerar no dar cualquier tipo de comida en el fondo, sino que también dar esta alimentación que esté compuesta de frutas, de verduras, de legumbres, pescado, cereales integrales. Y por eso estas estrategias que comenté anteriormente, porque lo que se presenta esta lámina son los costos asociados de esta alimentación saludable. Entonces, en los países que vimos recién, que es África, que Asia, que está esta mayor subalimentación, vean también cómo el costo de una alimentación saludable es mayor. Y América Latina, ojo, tampoco escapa de esto, es un poco más elevado que en Asia. Por lo tanto, también ahí viene un punto de cómo ir generando, darle esta alimentación que sea saludable, pero que también tener ojo con los valores de la alimentación saludable, y es también ahí un gran desafío cómo hacer esta alimentación saludable y que sea también disponible y que esté al acceso de toda la población. Así que muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por la asistencia. Así que quedo ahí, Ricardo, atenta si hay alguna pregunta. Muchas gracias, Jimena. Por ahora creo que no hay preguntas, pero puedes hacer alguna recomendación final o detallar algo que quieras resaltar. Importantes recomendaciones finales, quizás aquí en Chile el tema de pasar hambre es algo que yo creo que hasta el año pasado no se ha visto. Hoy en día se ve, y es cosa de ver las noticias de familias que han perdido los trabajos y han ido a estas ferias libres, por ejemplo, a buscar los desechos de comida, estas frutas, estas verduras que no quedan aptas para la venta en la feria, pero se las llevan al hogar para ir generando y limpiando ese producto para darle comida en el hogar. Por lo tanto, pensar bien a la hora de cuando vaya a hacer la preparación de un alimento, creo que es importante hacer las cantidades justas. Si hice de más, utilizar el congelar. Creo que es importante evitar el desperdicio. Por un lado, porque hay otras familias que no tienen con qué alimentarse, y por otro lado también el menor daño de ir generando al medio ambiente, y en la medida que voy haciendo más desperdicios voy generando un daño. Entonces creo que eso también es importante, y desde lo nutricional, hacer uso, privilegiar frutas, verduras, utilizar aquellas que tengan un menor costo. Finalmente, la gama de frutas y verduras es amplia, todas aportan distintas vitaminas y minerales. Y por otro lado también el uso de las legumbres, de los cereales, una proteína de alto valor, baja en grasas, alta en fibra, con una serie de beneficios, y que también tiene un costo menor que una proteína animal. Entonces creo que eso, Ricardo, es importante hacer también la conciencia de utilizar también proteínas vegetales y alimentos vegetales también que tienen un menor daño al medio ambiente. Muy bien, perfecto. Muchas gracias, Jimena, por tu presentación. Te damos las gracias desde la Red Campus Sustentable, la Universidad Bernardo O'Higgins también, socio institucional nuestro. Así que estamos ok con este taller. En unos minutos más viene el próximo. Te reitero las gracias, Jimena. No, a ustedes muchas gracias por la participación, y espero que nos estemos viendo en una nueva oportunidad. Me despido, que tengan ahí también todos en casa, que se cuiden, sigan la recomendación, y que tengan también un muy buen fin de semana. Así será, un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Chao, chao.